Vale, esto ya está grabando, María. Vale. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, es ¿por qué haces cine? Uf, que bueno, no empieza fácil. Bueno, la verdad que siempre he sido cinéfila, pero tampoco ha habido una vocación muy fuerte en mí desde pequeña, desde querer ser cineasta. No, yo creo que desde muy pequeña me ha gustado el arte de contar historias, era muy dicharachera, tenía mucha capacidad de hipnotizar a los que estaban a mi entorno, de convencer a la gente, de montar shows de todo tipo, tenía esa capacidad y en algún momento la canalicé por ahí, quizá también porque no soy muy dotada para la música, que también durante algunos años lo intenté, también tampoco tengo un talento para las artes plásticas y bueno, supongo que de alguna manera a través del cine canalicé eso que tenía dentro y también otra cosa yo creo que es muy importante por la que hago cine es que a mí me gusta mucho trabajar con personas y estar rodeada de gente, no llevo muy bien la soledad, no soy una persona muy solitaria, aunque también de vez en cuando me apetece tener mi soledad, pero en el cine esa necesidad de sacar lo mejor de la gente, de exprimirla, de llevarla a tu terreno, de convencerla, de manipularla, todo eso me entusiasma. Y bueno, yo creo que ahí es una conjunción de esas dos cosas. Me llevaron al cine y enseguida me lo pasé tan bien haciendo las primeras cosas que ya me enganché. Y cuando hacías esos primeros cortos, esos primeros trabajos, bueno, yo no me gusta llamarles cortos, son trabajos, piezas, la duración es lo de menos y a veces es muy importante la duración, ¿no? Pero, ¿qué era lo que más te gustaba? O sea, ¿qué es lo que querías hablar? ¿Artes plásticas era aquello también? ¿Querías mover eso a través del cine o bueno, probar otras cosas? Ahí yo creo que hay como varias fases. La primera, antes de saber nada, era la más genial y la más loca, en la que aún no estaba en lo académico. Entonces, de alguna manera solo quería experimentar y hacer lo que se me ocurría y probar y ejercitarme. Luego viene la etapa un poco de la escuela de cine, que estudié en la ICAM y de la universidad, en la que de repente, quizá porque no estaba lo suficientemente madura, era todavía muy joven, pues intenté hacer lo que los demás me decían que había que hacer y ahí entré en una crisis un poco en la que ya me empecé a preguntar, pero ¿cuál es mi voz? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cuál es mi espíritu? ¿Cómo lo puedo sacar? Y cuando ya terminé la escuela de cine empecé lo que se dice una desintoxicación de la escuela, que es fundamental para todo ser humano, y entonces ahí sí empecé a hacer estos ejercicios, ejercicio 3, documental, ejercicio 2, ficción, empecé a hacer pequeñas piezas que me iban llevando a probar los códigos del documental, de la ficción, el humor, y ahí empecé a pasármelo ya muy bien y a encontrar un camino. Y justo ahí hice mi película de Malpartida, la primera película. Entonces, bueno, pues ya me sentía más libre, más relajada, me había quitado, yo creo, todos los pesos que no me apetecían y bueno, sí que había aprendido cosas y había recuperado mi espíritu más infantil. Entonces, a partir de ese momento ya sí que lo que hago es ponerme a prueba, experimentar y hacer las cosas que a mí me gustaría ver como espectadora. Eres cacereña, bueno, de Plasencia, como me has dicho, o sea, estás vinculada a Fluxus desde niña. ¿En qué momento decides aquí hay una película y esta es la película que quiero contar? Porque la película empieza como un estudio antropológico casi y después va bifurcando hacia el arte, hacia la necesidad del arte, y sobre todo hacia el extranjero y lo tradicional y lo moderno. Hay una mezcla constantemente. Sí, había como una frase de una película que se llama Cannibal Tours, que es rodada en Papúa Nueva Guinea, por un cineasta que se llama Dennis O'Rourke y que mostraba ese primer contacto entre los turistas y las tribus de Papúa Nueva Guinea y llevaba una frase esa película que decía: no hay nada más extraño en una tierra extraña que el extraño que la visita. Esa frase me pareció tan poderosa, me inspiró un montón. Perdona. Y bueno, a ver, por partes. Yo soy hija de Fluxus, sí, me he criado viendo performance, viendo conciertos Fluxus, muy en contacto con todo este circuito tan sibarita de teóricos, estudiosos y artistas del mundo del arte contemporáneo que venían a Malpartida y que tenían ahí una pequeña meca bizarra y tal, con mucha naturalidad, como es normal cuando algo lo recibes desde muy pequeña. Y bueno, fue en Madrid, yo en la universidad hice un estudio grande sobre Fluxus,
para una asignatura de Historia del Arte. Tenía que haber estudiado Historia del Arte, ahí me equivoqué, pero bueno, empecé a interesarme mucho por la Historia del Arte por mi cuenta. Y bueno, y empecé a investigar a Fluxus, a conocer a algunos de los artistas, empecé a hacer viajes, a documentarme, y cuando ya en la escuela de cine teníamos que desarrollar cada uno un proyecto de largometraje, pues yo enseguida supe que el mío iba a ser sobre Malpartida, porque lo conocía muy bien, lo tenía a mano, era algo de lo que creía que podía hablar, ¿no? Y para un primer proyecto pues me parecía como una buena opción. Y ahí empecé. Lo que pasa que luego la película la he descubierto haciéndola y en el montaje. Yo tenía muchas ideas, todo cambiaba mucho, pensaba en un biopic sobre Fostel. De alguna manera el personaje de Fostel me atraía muchísimo, sus contradicciones, sus misterios, y investigué mucho por esa línea, pero luego cambié, ¿no? y descubrí que ese encuentro entre el pueblo y el arte era lo más poderoso, lo más universal y lo que más podía interesar de esta película. Y entonces, bueno, dejé fuera todas las líneas más biográficas, ¿no? Todos los conflictos que venían más pegados a la personalidad de Fostel para hablar de que no hay nada más extraño en una tierra extraña, que el extraño que la visita, ¿no? En este caso Fostel y los artistas en su llegada a Malpartida, y mi llegada muchos años después también, como otra extraña que viene a interrogar ese territorio, a interrogar esos paisanos, y con la suerte que tuve de poder hacerlo acompañada de los artistas otra vez, y de que la película pudiera reflejar ese paso del tiempo, desde los años 60, 70, 80, en los que empiezan a ocurrir cosas en el pueblo, hasta el momento contemporáneo en el que parece que está asimilado, ¿no? Que ya es una cosa que no sorprende demasiado, que no genera controversia, sino que ya está en el ADN de los malpartideños. Porque si tú tuvieras que definir tu película, ya sé que es una pregunta toca huevos, ¿cómo la definirías? Porque, no sé, a mí viaja por muchos sitios y cuando crees que la película va a ir por un sitio, cambia y aparece un nuevo personaje que le da otro punto, otra profundidad. No lo sé. Puedes haber ido a festivales de cine documental, pero yo tampoco lo veo un documental al uso. Sí, no es un documental al uso, eso es verdad, y tampoco quería que lo fuera. Ya te digo que la línea más del biopic o del reportaje o de las entrevistas más clásicas no me interesaba, y la descarté desde el principio. Hay una mezcla extraña entre etnografía y humor. Yo creo que por ahí es por donde me gusta moverme, y hay algo de eso en la película. Y luego también, tiene algo de celebración toda la película, de esa celebración de ese 50 cumpleaños de Fostel y luego el 80 cumpleaños, y de desencanto, ¿no? Yo creo que es una película pues, un poco triste, aunque quizá no hubiera pretendido que fuera así, pero que es la voz que emerge de la propia película y a donde nos lleva hacia el final es a que el sueño de las vanguardias se puede volver pesadilla, y que todo tiene un final, y que es lo que ha pasado con Fluxus, ¿no? Quizás es la imposibilidad de la utopía, ¿puede ser? Sí. Yo estaba pensando en esa frase cuando me estaba viendo la película, porque es la energía hacia algo, pero es imposible llegar a ese algo, ¿no? Sí. Pero todo ese camino es lo interesante, ¿no? También. Sí, hay una utopía en el viaje que Fostel hace en su propio coche desde Alemania hasta Malpartida, lo empotra ahí en el hormigón y físicamente, ¿no? Y se queda allí. Es un fin de viaje y un fin también de una utopía, de un mundo en el que se pretendía acabar con los museos, acabar con las instituciones del arte, y este planteamiento de Fluxus, que era cada hombre un artista, y pues no podemos estar más lejos de eso en este momento. Por lo tanto, sí, es el fin de una utopía. ¿Y cuál es el dispositivo en la película? Porque utilizas cine, películas domésticas, caseras, ahí se ve a Foster hablando, después se ve a este señor holandés, pintor, también hablando, que a mí me recuerda en el Arca Rusa al señor que nos acompaña durante toda la película, que va explicando cosas. Además, tu película también tiene algo de Y la nave va, de Fellini, ¿no? Como todos se reúnen para recordar al que ya no está, al ausente. Nunca me habían hecho esa... me gusta mucho esa película.
Y bueno, y todos celebran que ya no están, ¿no? Y todos viajan en ese barco y bueno, celebran que como el viaje para honrar la memoria del que ya no está, ¿no? Siguen celebrando los cumpleaños de alguien que ya no los cumple, ¿no? Y a mí eso me parece hasta muy romántico, ¿no? Sí, sí, ahí, bueno, Mercedes, ¿no? Como la mujer de Foster se mantiene como maestra de ceremonias, hay todo un culto allí a Foster y me parecía muy bonito mostrar eso. En cuanto a lo que dices de mezcla de estilos, sí, no es una película muy purista. Yo no quería formalmente hacer una película tremendamente radical, como se pudiera esperar. Yo desde luego tenía muy claro que no iba a jugar a ser yo Fluxus, ¿no? Para hacer esta película, ¿no? Porque lo que tenía que contar era tan interesante que no debía ponerme yo delante, ¿no? de la película, ¿no? Ni quería que se me viera a mí, sino que bueno, fuera una película que estuviera muy viva y que pudieras viajar con ella y disfrutar y pasarlo bien, y que lo pudiera hacer tanto un comisario de arte como un malpartideño, como cualquier persona más o menos conocedora de la historia del arte. Y también decidí rodarla en 4/3 para integrar así todos los archivos. En 1.33, ¿no? Claro, así podía navegar por los tiempos y por los materiales con total libertad, sin que la pantalla se estrechara, se acortara, sin que tuviéramos esa cosa tan de reportaje, de ahora te enseño la prueba documental. Me gustaba que no se supiera muy bien cuál era mi material, cuál no era el mío. Yo incluso rodé para el archivo, o sea, quería realmente imitar a un cineasta alemán que había ido a Malpartida en los 80, que había hecho esas películas tan maravillosas que encontré, y rodar hacia lo que él hizo para que todo eso pudiera unirse muy bien. Y luego el sentido del collage, del decollage, que es tan importante para estas vanguardias y que también me parecía que en esta película tenía todo el sentido, ¿no? Todas las formas, todos los sonidos, todo podía perfectamente convivir. Y bueno, se podrían haber hecho otras películas, ¿no? Con el tiempo lo pienso, pero si algo me gusta de esta es que creo que está viva, ¿no? Que tiene mucha vida dentro, y eso me lo permitió la libertad con la que me enfrenté a todas las cosas que pasaban, a la llegada de los artistas que no estaba prevista. Y yo misma en la película soy una especie de traductora, guía extraña, que es que realmente fue así, ¿no? Pues que sobre la marcha y va intentando hacer lo que puede, ¿no? Para sacar su película adelante, y no quería ocultar todas esas tripas. Está muy bien cómo filmas a la gente del pueblo, de la iglesia detrás, y al final te van a dejar, bueno, ahí te quedas, que ha empezado la misa, que nosotros nos vamos. Y eso está muy bien, que no lo cortes, que no lo quites. Porque a mí los errores de la realidad, ¿no? Me gusta que aparezcan en las películas, ¿no? Porque las películas son, como dices tú, cosas vivas que se están construyendo constantemente. A mí hay una cosa que me gusta mucho cuando un señor canta en uno de los vídeos y Foster está ahí escuchándolo, y yo creo que eso es el espíritu de la película, ¿no? Sí, tomarse ese tiempo, ¿no? Para que ese cantador, que se llama Paco Corrales, un cantador malpartideño, cante lo que tenga que cantar y le podamos escuchar, y Foster le escuche y sea el regalo de cumpleaños. Sí, y que todo eso pueda entrar, igual que ese chico luego joven que toca unas cucharas, sí. Y que canta, que era un meritorio del rodaje, y que descubrimos que tenía un arte tremendo, ¿no? Para todo lo que era la música popular y tradicional y la jota, y estaba en un grupo folclórico extremeño, y de repente ahí hay un espejo, ¿no? Entre esas dos secuencias, ambas inesperadas, y que son parte importante de la película. Porque cuando trabajaste con el material de archivo, el found footage, ¿qué era lo que te interesaba? Porque supongo que habría muchísimo material. ¿Qué era lo que decías, esto tiene que salir en la película y esto no? ¿O eso fue ya más adelante que dijiste, mira, ya sé más o menos la película y ese es el material que necesito? Había tantísimo material de archivo, claro, yo tenía todas las películas de Foster como cineasta o como videoartista, ¿no? Muchísimas películas. Todas las películas que sobre él o sobre otros compañeros de Fluxus se habían hecho, todo tipo de reportajes televisivos, había un material ingente, y lo vi todo. Y cuando descubro estas películas de este director alemán, que son dos películas que se llaman Caminos del Arte en España y
otra no recuerdo, Wolf Foster en el centro del universo, algo así, que se hicieron en Extremadura en los años 80 y que tienen un marcado carácter antropológico, etnográfico. Malpartida es todavía una región aislada y tradicional, tal. Aquí las señoras salen a las puertas de las casas para ver los cuadros de este artista que ha montado un museo. Ese tono que no se sorprende de ese narrador alemán, inmediatamente lo adopté para la película y me robé a ese narrador alemán y decidí que esas películas son las que quería que estuvieran y ninguna más, porque tenían lo que yo no podía tener, ¿no? Que era esa primera reacción del pueblo y esa pureza, ¿no? de la opinión, la reacción de la gente a lo que llegaba Malpartida. Y bueno, y luego también hay otra película dentro que está estas mujeres de mantilla persiguiendo una tortuga, que es una película de Fostel y que también la escogí porque estaba rodada en Extremadura con mujeres extremeñas, muy ligada a la tradición de Extremadura, pasada por el filtro del happening. Me parece una secuencia muy ñoliana, ¿eh? Sí, sí, se llama El entierro de la sardina, esta idea de acabar como con todos los excesos que se han cometido durante el carnaval. Y bueno, y es muy fosteliano, las mujeres en mantilla, los desnudos. Y bueno, entonces lo que decidí es que quería que en la película solo entrara aquello que hacía directa relación a Extremadura y al recibimiento que en Extremadura se había hecho de la obra de Fostel y cómo los malpartideños se habían convertido en performers, como ese cantador flamenco se fue con Fostel a Alemania, se fue con Fostel a Estados Unidos, se fue por todos lados, acompañándole en sus conciertos. Estas mujeres de mantilla, ¿no? Prestaron su cuerpo, ¿no? para esta pieza y eso es lo que decidí escoger dentro de todo lo que había. Porque en realidad tanto Fostel como esta cultura popular del pueblo buscan lo mismo, ¿no? La pureza. Por eso yo creo que hay esas conexiones, ¿no? Entre ellos. Sí, esa mezcla. Bueno, yo creo que Fostel es uno de aquellos de menos es más, no, más es más, más es más. En eso es poco Fluxus y Fostel es un artista un poco más wagneriano, ¿no? Una cosa es un poco Falstaff, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Un poco así. Incluso en su propio atuendo, ¿no? Sí. Ya personal, ¿no? Se puso todo este look del judío ortodoxo. Pero sí que es verdad que lo que trae a Malpartida, la propuesta que trae Fluxus y que trae Foster a Malpartida es destrozona y es juguetona, vamos a empotrar un coche en hormigón y eso el paisano le encanta, eso el paisano puede hacerlo. Y de alguna manera los materiales del pueblo, las tradiciones del pueblo, todo eso se integraba muy bien en la obra y Fostel era muy listo y supo atraerse a la gente y exponer al mismo nivel de sus obras las herramientas de trabajo de los carpinteros o de los herreros, los platos tradicionales de las mujeres y de su cocina, y todo eso tenía lugar también en el museo. De tal manera que por una combinación extrañísima de cosas, un lavadero de lanas del siglo XVII en los Barruecos, en ese paisaje preindustrial, se convierte en un museo de arte contemporáneo en el que la sorpresa es grande cuando se visita, pero todo tiene un sentido, todo está integrado y será muy curioso saber qué piensen los seres del futuro, ¿no? Cuando encuentren estos restos, ¿no? que habremos dejado de Fluxus en un lugar en el que hay cuevas prehistóricas, hay muchos rastros de civilizaciones antiguas, un lugar de fuerte carga y ahí todo convive. Y ahora una pregunta así de espectador. ¿Cómo un artista contemporáneo a mediados de los 70 llega a un pueblo como Malpartida, en Cáceres? Sí, bueno, el amor siempre, porque eso siempre, claro, ¿por qué viniste? Por amor. Hay una mujer extremeña que es Mercedes, de la que él se enamora, y entonces empieza a descubrir mucho España y Extremadura y se enamora muy rápidamente de sus tradiciones. Era Goya, Zurbarán, quería estudiarles y pasaba muchas temporadas en España. Y yo creo que luego también es una decisión táctica, una jugada táctica y estratégica cuando él estaba en un momento ya alto de crítica, de público, de compradores, en el que ya es un artista importante. Ahí hay que dar un giro táctico y decir, voy a afirmar este paisaje y lo voy a convertir también en mi propia obra, una cosa un poco como Dalí en Figuera, ¿no? Y hacerse un museo en vida, que es algo que pocos artistas han hecho, de tal manera que mi obra trascienda lo puramente físico, sino que se convierta en un acontecimiento, en un evento, en un lugar, en un paisaje, y que la gente venga a verlo. Y yo creo que esa fue una jugada táctica de Fostel para digamos, resimbolizar su obra y buscar un hueco en la historia del arte.
También la idea ese del extranjero en España, Gerald Brennan fue a las Alpujarras y se trajo al grupo aquel que había, ¿no? Que hicieron aquella película Carrington. Y lo que pasa que también que la idea de tu película, o sea, se habla de Foster, se habla del extranjero, lo tradicional, pero la aparición del pintor holandés le da otro rumbo a la película. Sí, eso fue realmente así. Este sí que parece no un extranjero, ya un marcial, ¿no? Completamente, ya la ropa que lleva y lo que dice, ¿no? Sí. Que está todo el rato reflexionando sobre el arte y sobre su propia vida, sin ser nada tajante ni hacer ningún discurso, ¿no? Siempre desde un punto de vista muy profundo. Sí, ya te digo que Fostel es un fluxus bastante particular y yo conseguí que para el rodaje de la película vinieran algunos de los artistas del movimiento que aún estaban vivos y bueno, y que celebráramos todos juntos el 80 cumpleaños de Fostel, que ellos volvieran a visitar el pueblo y a charlar con la gente y a reencontrarse con la gente y que también volvieran a hacer pues, sus conciertos Fluxus en una especie de homenaje. Entonces, esa parte de la película, que es la segunda parte de la película, es muy distinta a la primera porque ahí viene lo inesperado, ¿no? Lo que necesitas filmar al vuelo y lo que está pasando en ese momento, en unos días muy concretos y que no puedes preparar. Entonces nosotros, cuando llegaron los artistas a Malpartida, nos sentimos absolutamente fascinados, dejamos todo lo demás que teníamos previsto y todo lo demás que estábamos haciendo simplemente para seguirles, para estar con ellos, y de repente la película se abrió a ese discurso muy potente que ellos plantean sobre la idea misma del arte, lo que Fluxus originariamente era, un estado de espíritu, a lo que hoy es, ¿no? Una colección de un museo. Y bueno, también ellos tienen algo de epocal, pero es que es epocal que no es que sea, como te diría yo, vintage, es que es de época, ¿sabes? Entonces ellos llevan la época puesta, ¿no? en esos trajes, de alguna manera están disfrazados de sí mismos y en ese concierto que hacen, pues es un homenaje a sí mismos, ¿no? A Fluxus, a lo que ellos han sido, a ese espíritu, y ahí se ponían en juego cosas muy poderosas. Así que bueno, la película se va con ellos totalmente, la agarran y ya no la sueltan, o yo les agarro y no les suelto. Tú en ese momento les abres la puerta, porque eso no está previsto, ¿no? Yo creo que cuando tú estás tan metido en un proyecto como este, donde se juegan tantas cosas profundas, aparecen regalos, ¿no? Porque ese encuentro en la calle, por ejemplo. Eso fue un regalo, no estaba previsto. Y tú haces de traductora, ¿no? Pero yo ahí... Tu participación en la película, ¿eso es accidental o lo tenías pensado? Bueno, yo iba siempre microfonada, o sea que sí que sabía que esas cosas podían pasar, y luego había una referencia para mí que ahora, visto en lo que ha quedado la película, es absurda, pero que a mí me ayudó mucho, que es Shoah de Claude Lanzmann. Y bueno, y la manera de ser de Claude Lanzmann al enfrentarse a las entrevistas, bueno, es realmente admirable, ¿no? Esa manera de no empatizar demasiado con la gente, de ser muy riguroso. Entonces, bueno, yo me sentía como mi Claude Lanzmann particular allí en Extremadura. De hecho, la entrevista de la Iglesia también está inspirada en Shoah. Que se pisan, hablan unos y otros, claro. Que a veces, pero siempre hay el señor este que tiene una voz cantante, que es la rigurosidad del pueblo. Sí. No sé, y las otras siguen hablando. Dice mucho esa secuencia de la memoria histórica, ¿no? Dice bastantes cosas. Entonces, bueno, yo sí que estaba prevenida para que estas cosas pudieran pasar. Ya te digo, llevaba mi micrófono y cuando yo sentía que debía intervenir, pues intervenía con total libertad. Lo que sí que no quería era estar dentro en imagen, porque bueno, ya bastante difícil es dirigir una película como para estar pendiente de otras cosas. Yo no me sentía tan preparada para asumir ambos papeles, y también bueno, que tuviera esa frescura de cómo yo soy un poco esa persona que está intentando que dos mundos se comuniquen y que salga algo de ahí. Que la historia tuviera nada que ver conmigo, o sea, no importaba que yo fuera de Malpartida, nunca quise hacer un diario o contar esto desde mí, ¿no? desde esa primera persona. Tenía claro que si aparecía, pues aparecería como cineasta, como la persona que está haciendo la película, pero nada más que para permitir esos encuentros y que para azuzar a los que estaban delante de la cámara y sacar cosas y situaciones interesantes. Pero bueno, que nunca me interesó contar mi historia con Fluxus o mi historia con Fostel o mi... Porque eso hubiera sido otra película, ¿no? Sí, totalmente diferente. O sea, nada que ver. Creo que no lo necesitaba, ¿no? Yo tenía... Un diario, ¿no?
Tenía, yo creo, ahí algo ya muy poderoso y lo que necesitaba era más quitar que poner cosas. Y Santiago Racá, en la película, ¿necesitabas que la imagen fuese súper potente? Bueno, tampoco es una película que tenga una imagen no es nada espectacular. formalista. Por eso yo me sorprendió a ver a Santiago Racá, ¿no? Bueno, yo creo que Santiago tiene precisamente esa virtud, sí, que no tiene muchos directores de fotografía, que es la de saber ir hacia donde tú quieres ir, acompañarte y confiar en ti. Y no buscar un lucimiento personal. Entonces en ese sentido era una persona perfecta. Luego yo también, era mi primera película y quería a alguien experimentado a mi lado y que bueno, supiera darme buenos consejos, supiera asumir con rapidez las situaciones. Trabajar con Santi fue una gozada. De hecho, en la próxima película que voy a hacer pues voy a repetir con él y bueno, y estoy muy contenta del trabajo que hizo con la iluminación y con la cámara. Una muy buena experiencia y entendía que yo no quería hacer una pica bonita, que ese no era mi objetivo, ¿no? Natural. En los años 70, Querejeta siempre cogía directores noveles, pero les ponía el jefe de producción Primitivo Álvaro, el director de foto Luis Cuadrado, gente experimentada, y esa mezcla hacía que las películas tuviesen esa personalidad. Yo creo que si el director tiene personalidad, eso, claro, eso es una muy buena decisión, porque además es esa gran prueba para ti de decir, no, las cosas son así, las quiero así, y no dejarte llevar por lo que cada departamento le conviene, cada departamento le interesa. Es una manera de probarte muy buena a ti mismo. Si el director carece de personalidad, pues la película carecerá de personalidad, porque se la llevarán los otros departamentos a sus terrenos y al final ahí no habrá una voz. Pero a mí no me dio miedo, al contrario, yo creo que tengo mucho que aprender de mucha gente y tener un equipo al lado experimentado me daba toda la tranquilidad del mundo. La primera vez que se ve la película en un festival, ¿cómo te sientes? ¿Cómo reacciona el público? O sea, que cuando la gente la ve acabada, esta aventura a veces psicótica, Sí, hombre, yo he pasado por los dos trances, ¿no? Primero el trance de enseñársela a Mercedes Fostel y al núcleo un poco del museo y a... Tiene también esa idea de trance, de paranoia, ¿eh? De estar en una historia diferente, ¿no? Porque el momento del artista negro es brutal. Yo pienso que va a hacer algo como más increíble y es algo como más, no sé, como más de andar por casa, ¿no? Sí, hay algo muy entre lo desconocido y lo popular, ¿no? Como que consigue Fluxus con una fuerza que es impresionante, es verdad. Es algo muy profundo, es algo a veces ancestral, pero que por otro lado puede ir asociado a una lata de tomate o a cualquier otro objeto del consumo de la vida cotidiana y lo consigue desde el juego también, que es desde el lugar donde Fluxus hace las cosas. Te digo que para mí, como directora de documental, para mí lo más jodido y lo más tal es cuando ven tu película las personas que han participado en ella. Trabajar con personas, dar una imagen de esas personas, hacer un tratamiento, todo un discurso sobre eso, es algo muy complicado y por lo que se sufren los grandes problemas que creo que todo cineasta tiene que tener cuando hace un documental, que son los morales, los éticos. Esas son las verdaderas cuestiones importantes. Luego, evidentemente, pues la iluminación de esta otra secuencia, pues habrá que trabajarla y se podrán contar mejor las cosas si la cámara está en una determinada posición, pero los verdaderos problemas y que además no se pueden aprender en ninguna escuela son esos, y yo desde luego los sufrí todos, entonces como que aprendí mucho también de eso. Y entonces para mí el momento más importante fue cuando vieron esas personas la película. Hoy también es un día muy importante para mí porque la van a ver los artistas Fluxus que no la han visto, o sea que hoy también digamos que cierro un círculo y estoy con mucha curiosidad por saber si lo que he hecho pues es algo en lo que ellos sienten que se ven reflejados y si sienten que ha habido cariño y respeto, que espero que lo sientan. Y luego ya la del público, ¿no? Que también es súper importante. En mi caso fue en el Festival de Las Palmas. Nunca imaginé que iba a acabar yo estrenando la película en el Festival de Las Palmas, ahí en Canarias. Y bueno, estaba en una sección como de películas de vanguardia, en banda aparte.
digamos que ya desde el principio la película nació relegada, ¿no?, a las subsecciones, a los subdiscursos, a tal, y yo, bueno, pues lo asumí. Y la respuesta fue muy muy buena, quizá también porque estábamos también en ese lugar tan periférico que de repente los pocos que la vieron, que no fueron muchos, se sintieron ante algo de repente que algo ocurría, y es verdad que para mí fue muy importante ir a Las Palmas porque, bueno, con los festivales puede pasar eso o no, a mí como que me lanzó, de repente de ahí todo empezó a ir, o sea, creo que tuve suerte y que fue el lugar apropiado, el momento apropiado, y desde una retaguardia pequeñita, ¿sabes?, una vocecita ahí, aquí estoy, vamos con Fluxus, y sin demasiadas expectativas, sin demasiadas preocupaciones, y no sé, tengo la sensación de que la película se disfruta, que la gente se ríe. Por supuesto me he encontrado también detractores, y dentro del propio pueblo también, ¿Qué te ¿no? dicen los detractores de la película? Bueno, en el pueblo y en cierto sector de Extremadura sí que se vuelve siempre a las urdes de Buñuel, porque hay como todavía un trauma no superado, ¿no? Y es verdad que igual sintieron, ¿no?, que la imagen que yo daba de ellos era una imagen de una sociedad anclada en el pasado y que no vive, también porque la media de edad de los personajes de la película es de 80, yo creo, ¿no? Entonces, la gente joven no tiene espacio. Es una realidad de muchos pueblos españoles. Sí. Los jóvenes se van porque no hay campo, no hay trabajo, y los mayores pues ya como no trabajan, ¿no?, o ya no tienen un trabajo asalariado, pues están ahí en el pueblo, pero eso es una realidad. Sí. Nos guste o no. Sí, y por supuesto yo quise mostrar ese lado tradicional y natural de Malpartida, porque era lo que había interesado a Foster y a estos artistas, y digamos que era la causa por la que todo había podido suceder. Entonces creo que, bueno, que quizá malentendiendo algunas cosas pues se puede llegar a esa conclusión, que es respetable, y bueno, luego pues no sé qué otros detractores ha habido, pero bueno, hay quien le hubiera gustado una película a lo mejor más clásica también, ¿no? Y que hubiera, por ejemplo, mostrado más las obras, ¿no? Eso me lo han preguntado muchas veces, es que no enseñas las obras, no enseñas apenas el museo, no me interesa para nada. Digo, pues verlas cuando quieras y puedes consultarlas en cualquier libro. A través de la película ya sabes que en Malpartida hay un museo, pues puedes, por supuesto, ¿no? Eso es. Además la gente lo dice, vienen muchos autocares y tal, o sea, sí. Es que no es una biografía, sí. Es otra cosa. Eso no me interesaba, ¿no? Pero sin embargo hay quien lo echa de menos, sí. Por eso te digo que, bueno, que siempre vas a encontrar todo tipo de opiniones, pero en general la acogida ha sido muy buena en todas partes, y creo que causa sorpresa. Es una película que causa sorpresa, que sorprende, que lo que tú comentabas, que no sabes muy bien a dónde te va a llevar, que cuando una ventana se cierra de repente se abre otra, y así la montamos, ¿no? Como con esa idea de... Está el tema alemán en la película. El tema musical, sí. De Zara Lander. Que aparece en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Sí, me encanta que haya algo de Almodóvar Es la historia esta de Gonzalo Suárez. Sí, me encanta, que es la historia fallida de esa película, pero que a mí me encanta. Bueno, me encanta ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y bueno, soy muy, muy fan y muy seguidora de casi todas las películas de Almodóvar. Y como yo había rodado mucho en Alemania, y al final lo quité todo de la película, porque también me di cuenta que había abarcado demasiado y que al final debería quedarme solo en Malpartida y centrarme en algo más pequeño para que la película tuviera interés. Solo me quedaba ese irme a Alemania, ¿no? Ese pequeño irme a Alemania para la muerte de Fostel, ¿no? Para contar la muerte de Fostel, y me parecía maravilloso como utilizar el tema de Zara Lander, ¿no? Para irme a Alemania como se va a Almodóvar ahí un ratito, muy corto, y meter esa trama en medio de la película. Gonzalo Suárez, ¿no? Sí. Que es una cosa... Y Hitler, sí, creo que era un poquito nazi. Eso cuando va Ángel de Andrés en el taxi, ¿no? A mí esa historia me encanta. Y de ahí vino la idea, realmente. Sí. Yo creo que tu película, si tuviéramos que buscar un símil con Almodóvar, sería más Matador, ¿eh? Matador, fíjate, pues es de las que menos me gusta, ¿eh? Que es como más extraño. Sí, bueno, no creo que tampoco... Pues yo creo que Matador es un punto de inflexión. A partir de ahí dices, a ver qué hago. Ya no puedo hacer películas locas, tengo que hacer otra cosa. Y Matador yo creo que es el punto de inflexión. Ahí... Creo que es la peli que menos gusta de las dos. Sí, es lo que iba a decir, porque es una película de las que menos conozco, además, porque es de las que menos he vuelto a ver, pero con quien sí había una cierta unión era con Joaquín Jordá.
y sobre todo con El encargo del cazador. Sí. Dentro de que sí, o sea, esa referencia pues sí que me parece más natural y sí que la admití y las pizarras que aún reviso cuando del montaje aparecían, que he hecho yo para merecer esto, era El encargo del cazador, ¿no? Aparecen mucho en las pizarras como volvíamos muchas veces y también esa manera tan libre de enfrentarse a la película que tiene ese tenía formato doméstico casi, rugoso. Tiene algo dadaísta también, en la que los planos se repiten sin tener por qué hacerlo, esos brindis tan bizarros, ese homenaje. Hay algo muy conectado yo creo que con esa película, que es una película maldita, que no se vio, que bueno, que hasta hace pocos años no se ha puesto en valor. Y ahora para terminar, María, me gustaría que si recuerdas aquella película que cambió tu mirada como espectadora, o una de ellas. Es que la primera y la última pregunta siempre son las más fáciles. Bueno, voy a decir una porque podría decir muchas, porque tantas veces me he sentado ante una película que me ha girado la cabeza por completo y he dicho, ¿qué? Pero voy a decir una que es muy de infancia y que quizá, me acuerdo que la dije en la escuela de cine cuando nos hicieron esta pregunta de ¿por qué tal? Que es The Night of the Hunter, la noche del cazador. Otra vez un cazador, y ahora mi siguiente película está en África. Hay algo también con la caza que me interesa en cuanto símil con el cine, ¿no? Es salir a cazar tus imágenes y bueno, ese relato de esa huida de los niños por el río, en la que la naturaleza cobra un primer término. Creo que esa película me marcó muchísimo, ¿no? Y que Es la única película que hizo Charles Lawton y como fue un fracaso de crítica y de público, no hizo mal. Se sintió muy frustrado el hombre. Mira, otra película maldita, ¿no? Decía que no valía para el puesto. Pues quizá diría esa, pero luego también ha habido otras películas, sobre todo cuando empecé a interesarme por el documental, que me han abierto también mucho los ojos. No sé, hay muchas cineastas y últimamente me tiene obsesionada Naomi Kawase y ha sido también a través de ella que me he recuestionado un montón de cosas y ahora también intento hacer cosas ya que sí que parezcan totalmente ficción, ¿no? Ya no creo tanto en el documental, creo que todas las películas son ficciones y lo próximo que quiero hacer está más en esa línea. Cuando entrevistaba a Silvia Martín Patino, que vino a la Filmoteca, dijo que todas las películas eran documentos de ficción. O sea que, bueno, se han dicho todo tipo de cosas. Ha dicho, todas las películas son un documental de su rodaje, todas las películas son ficciones, todas las películas son documentales. Yo creo que todas las películas son ficciones, o todas las buenas películas de ficción tienen algo de documental y todas las buenas películas de documental tienen algo de ficción dentro. Sí. Pues María, un placer, gracias por tu tiempo. Nada, muchísimas gracias a ti. Y hasta la próxima película. Pues espero que sea pronto.